¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos transmitiendo una vez más un programa más de Gap de Oro Radio Web. El día de hoy estaremos hablando del tema de autismo. Hoy vamos a hablar de autismo. Tenemos un súper invitadazo. Eh, Tenemos obviamente aquí en cabina a la licenciada Roxana Aranzazú Castel de Oro Pérez, nuestra fundadora y lideresa. Rox, bienvenida al programa. Ajá. Hola, muy buenas tardes. Gracias por por estar, por escucharnos. Y tenemos un super invitadazo desde San Luis Potosí, el profesor Marco Antonio Medina Leos, cofundador del Centro Potosino de Autismo, Asociación Civil. Marco, un placer saludarte. Gracias, Poncho. Igualmente, un saludo desde acá, de las tierras tuneras. Así es, desde las tierras tuneras. Hay muchas preguntas, Marco. Quiero comentarte que el programa pues es escuchado ya a un nivel internacional. Tenemos radioescuchas que nos escuchan en Latinoamérica, incluso también en Estados Unidos, algunos paisanos latinos que nos escuchan de aquel lado. Vamos a mandar un saludo precisamente a Miriam de California. A Miriam de California. También un saludo para los visitantes del Oxxo, que cada vez me piden su saludo. Y pues el público, Marco, te comentamos, nos envía las preguntas, nos envía algunas dudas. Vamos a tener una sección de mitos y realidades que queremos que tú nos aclares con relación, obviamente, al autismo. Sí. Pues no sé por dónde empezar porque el tema da para mucho. El tema de tiempo para acá ha sido un tema clave para la educación en México y es el gran olvidado porque son muy discriminados los chicos con autismo porque justamente desconocen del tema los maestros y les da miedo. Claro. Mi tema es desde la perspectiva también mucho de los papás, que son los primeros interesados en que sus hijos, que vean a sus hijos y qué deben de detectar para saber que tienen algún problema del neurodesarrollo, que es el autismo, ¿verdad? Un trastorno del neurodesarrollo. Perfecto, eso justamente es lo que quería que empezáramos, Marco, que nos dijeras qué es exactamente el autismo. Mira, a la palabra autista viene del griego autos, en sí mismo. Entonces el autismo, definido por Lorna Wynne en 1988, te voy a hablar un poquito, me encanta hacer historia porque creo que es interesante. Claro, adelante. Con las visiones de Leo Kanner y Hans Asperger. Hans Asperger era un psicólogo, neurólogo en Alemania prenazi, que luego se volvió, hay mucha controversia porque fue parte del exterminio en Alemania, pero eso es histórico y inclusive quieren quitarle el nombre del diagnóstico. Yo creo que eso no es interesante, pero bueno, ese es Asperger de las primeras personas raras dentro de los psiquiátricos, y ve a los chicos que se configuran de lo que ahora es el trastorno el síndrome de Asperger, que está dentro del trastorno del espectro autista. En Estados Unidos, Kanner ve a 10 pacientes, solamente escoge 10, que se llaman los 10 de Kanner, y él los ve que cumplen con ciertos parámetros para decir que son que no están dentro de una psicopatología de origen neuronal, o sea que parece que son esquizofrénicos, que parece que tienen demencia, pero hablan, pero se comunican perfecto. A la hora de la interacción social esta no se les da. Entonces los empieza a separar y empieza a trabajar con ellos por separado. Por eso les llaman los 10 de Kanner. Entonces Lorna Wynne es una mamá de una persona con autismo y ella junto con otra Rita Gorman hacen un estudio, publican un libro que se llama
que por cierto pueden bajar por PDF. Se llama Autismo en Niños y Adolescentes. Muy buen libro, casi como que la Biblia de las personas que estudian el autismo. Y entonces ella ve 3 problemas principales dentro de las personas que viven con este trastorno. Uno es la falta de interacción social. 2 es problemas en el juego simbólico. Y 3, problemas en la comunicación. Ella ve que claro que tiene sus definiciones muy marcadas, pero pues, cada una tiene sus separaciones, pero ella ve 3 problemas en esto. Fíjate, eso en el 82, no hace mucho que esto se convierte, Lorna Wynne se convierte como que en la mamá de los estudiosos del autismo, pero en el 82, o sea que realmente pues estamos en pañales en todo esto. Claro. Tanto estamos en pañales en todo esto, que luego, hace cosa de 15, 20 años, se le agrega toda la cuestión sensorial. Estos chicos que sienten que no aguantan las orillas de las camisas, el tipo de tela de los pantalones, inclusive hay algunos chicos que el suavizante que se usa para la ropa no lo aguantan, entonces escuchan, son hipoacúsicos, o escuchan mucho o escuchan muy poquito, pero parece que no escuchan, no te hacen caso a la hora que les dicen Toño, simplemente parece que no escuchan. Hablan y dejaron de hacerlo. Toda la cuestión de tienen problemas para degustar la comida porque la sensación de ciertos alimentos no es de su agrado. También tienen problemas con la visión porque hay veces que como que mueven mucho las manos cerca de los ojos, pero esto es para regular la cantidad de luz que emiten, que reciben sus ojos, pero hay otros que ven tanto que ven de más. Entonces te digo, hay una disparidad muy marcada en ellos, ¿no? Y entonces parece, allí cuando ves a un chico que por ejemplo letea mucho las manos, entonces ya ves cosas raras. ¿Por qué sucede esto de lo sensorial? Porque no sabe, porque su problema es de comunicación. Entonces al no saber cómo expresar sus emociones, entonces recurren al grito, al berrinche, al morderse los brazos, las manos, al agredirse en la cabeza o con la cara, las manos a la cara con cachetadas o pegándose en la cintura o el cuerpo, autoagrediéndose o agrediendo a los demás. Entonces siempre son los chicos problemáticos en ese sentido, pero simplemente porque ellos saben que el olor que tienes en el perfume que usaste es muy agradable para ti, pero para él no. Entonces tenemos que tener esa capacidad visual, ese ojo sensor para saber qué es lo que le está molestando para hacer un trabajo personalizado con ellos. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta los que nos dedicamos a la atención de estos chicos es que no hay uno igual. Cada persona con autismo, cada niño y adulto con autismo es diferente y se va a desarrollar de forma diferente. El autismo que presenta un niño, Toño, por ejemplo, mi hijo, claro. El autismo que presentaba Toño cuando era chico no es el mismo autismo de Toño ahora de 28 años. Lo sigue teniendo, porque con el autismo se nace y con el autismo se va a morir. Pero no es el mismo, porque los papás y todo el entorno social se ayuda a Toño a que él tenga comunicación con cualquier persona. Entonces él tiene un desarrollo social muy bueno. Por supuesto que él, como todos los muchachos, tiene su carácter, como todos. Claro. Se enoja, hay cosas que le gustan, que no le gustan, hay cosas que puede decir y hay cosas que no. Entonces se vuelve para los papás a veces un problema cuando se dan cuenta
que el diagnóstico y dicen, wow, y entonces, ¿qué voy a hacer? Uno sufre mucho para aceptar el diagnóstico. ¿Cómo fue tu experiencia, Marco, cuando te dicen que Toño, tu hijo, tiene autismo? ¿A qué edad tenía él? Mira, cuando por eso me gusta hacer historia, por esto que te platico. No es lo mismo hablar de autismo ahorita que hablar de autismo hace 28 años, que se lo diagnosticaron a Toño cuando tenía 3 años, hace 25. Claro. No es lo mismo. Entonces, cuando a nosotros nunca nos dijeron que tenía autismo. Nos dijeron, tiene trastorno pervasivo del desarrollo. Y luego el neurólogo nos dijo, tiene trastorno profundo del desarrollo. Y luego nos dijo, tiene trastorno perverso del desarrollo. O sea, ni siquiera había una traducción del inglés al español. Claro. De acuerdo al DSM-3, que en ese entonces estaba vigente. Así es. Y que no tenía, el DSM es el Sistema de Diagnóstico para Enfermedades Mentales de los Estados Unidos. Uh-huh. Estaba en su capítulo 3, ahora ya está en el capítulo 5. Entonces él utilizaba ese sistema de diagnóstico para definir el autismo de Toño, que no lo pudo definir porque no encajaba dentro de todos los puntos en su esquema para decir Toño tiene autismo, sino que sabemos que tiene algo, pero no sabemos qué tiene. Entonces, cuando nos dieron el diagnóstico, realmente no nos impactó porque decíamos, bueno, ¿y qué se va a morir? ¿O qué va a pasar? Una operación y se cura, o no nos impactó. Nos impactó cuando vimos nosotros el crecimiento cefálico de Toño, al ir con el pediatra. Eso es lo que nos hace ir con el neurólogo, que nos dijo probablemente tenga hidrocefalia. Pues la hidrocefalia era más fácil comprender, lo mismo hace 25 años que hace a lo mejor 30, ¿no? Claro. Por la palabra. Eso sí nos causó mucho dolor, un shock muy fuerte para mi esposa y para mí. Después ya los hicimos parte de la familia, porque es importante que la familia sepa del crecimiento. No nada más los invitemos a nuestra boda, sino los invitemos también a las enfermedades de nuestros hijos. Entonces, cuando nos dan ese diagnóstico, lo primero que hacemos es avisarles a mis papás y a mis suegros. Y entre nosotros dos, pues pasar una noche de vela, porque tenían que hacerle potenciales tomografía axial, y le hicieron un ultrasonido, y le hicieron varios estudios que a las personas con autismo no se les hace porque le sale limpio, cosa que pasó con Toño. Uh-huh. La cuestión con Toño era que salió que tiene un quiste en la base cefalia del lado derecho. Entonces, pero ahí lo tenía, es como tener un lunar. No, luego con el tiempo, pues supimos que pues todos tenemos una bomba de tiempo, y pues la bomba de tiempo de Toño es esa. Claro. Pero todos tenemos una, a lo mejor, luego a mí se me desarrolló la diabetes, y a mi esposa igual. Entonces, pues ya ves lo que pasa cuando por ahí te ocurre un accidente y ocurren cosas que no te esperabas. Entonces, realmente no fue tan impactante como lo es ahora para los papás, porque se habla más de autismo. Entonces le tienen mucho miedo al diagnóstico por esta cuestión que te digo, de que no hay qué hacer con los chicos. Si tienes suerte y vas con un neurólogo, el neurólogo te llena de estudios que lo único que te hacen es gastar dinero. Yo sé que tienen que ver si hay alguna comorbilidad aparte del autismo. ¿Qué es la comorbilidad? Algo que vaya junto con el autismo. Por ejemplo, la epilepsia es muy común que vaya pegado junto con el autismo, pero no tiene nada que ver una con la otra. El epiléptico es un diagnóstico y el autismo es otra. Claro.
Por ejemplo, otra cosa es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Muchas personas con autismo presentan este déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, pero con el tiempo y con el manejo de las terapias, él se va manejando, es más manejable. Cuando entiendes el autismo que tiene tu hijo, lo puedes manejar. Por eso es importante que sepan cómo manejar. Primero que sepan qué es el autismo, el corazón del autismo, para luego hacerse en amigos del autismo. Y luego decir, pues ya me la voy capoteando como los toros. Y luego lo tomas del pescuezo y lo arrojas a la basura. No te quedas con el diagnóstico de tu hijo, te quedas con tu hijo, que es el que importa. Claro. Y que es con el que vas a trabajar. Es con el que que tiene hiperactividad. Entonces, lo primero que tengo que hacer, si quiero que enseñarle a que quitarse el pañal, Ajá. lo primero que tengo que hacer es un poquito manejar, la comunicación. No puede ser o no verbal, pero que se comunique en las necesidades. Entonces hay que trabajar en eso, pero también hay que trabajar en un plan para que tu hijo deje de usar el pañal, y eso solamente lo puedes hacer en compañía de un terapeuta que sepa del trabajo que tiene que hacer con tu muchacho o tu muchacha para que juntos lo hagan. Es muy difícil que el terapeuta trabaje por un lado y el maestro por otra y los papás por otro, porque entonces pues nomás estorban unos con otros. Así es. En este caso, con el caso específico de Toño, ¿tuviste problemas de comunicación? ¿O la comunicación siempre fue buena con él? Toño hasta ahora es ecolalia, que es una de las características de las personas con autismo. ¿Qué es ecolalia? Repetir lo que dice. Si tú le dices, hola Toño, él seguramente te va a decir, hola Toño, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Sí me entiendes? O sea, sí, no claro. hay una forma de, por ejemplo, ¿a dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Fuiste al cine. Y entonces estamos trabajando desde ya un año o más, que nos pusimos de acuerdo con un terapeuta de comunicación para saber cómo íbamos a trabajar, y es especialista también en ABA, en el método ABA, para quitar o manejar la ecolalia. Entonces ya le estamos empezando a decir, estoy jugando. Toño, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando. Toño, ¿qué estás haciendo? Estoy comiendo. ¿Te vas a bañar? Me voy a bañar, porque también es muy común que hablen en primera persona. ¿Vas a comer? ¿Te vas a bañar? Para realizar lo que él quiere, hablar en primera persona. Hasta ahorita tú no puedes tener una comunicación de tú a tú con Toño. Tiene que ser a través de su hermana, su mamá o mía. Claro. Pero no hay forma de tener una comunicación hilada con él, a diferencia de otros muchachos que sí lo pueden hacer, que sí tienen un manejo. Toño aprende, esa es otra cosa. Nos decían que no iba a hablar, por ejemplo. Toño habla perfectamente, canta, le encanta cantar, cantas en inglés. Lee, pero lee para sí. Si tú lo pones a leer, sí te lee. Lo que no sabemos es si comprende o no, que creo que no comprende. Pero es sorprendente cómo vamos a ver las películas, lee los subtítulos, y entonces cuando lee los subtítulos se sorprende. Entonces creemos que sí entiende y sí sabe de lo que está leyendo, pero lee para sí, no lee para los demás. Claro. Sí, como decías, pues cada uno de los chicos pues es distinto, ¿no? Habrá quien sí lea y pueda leer incluso hasta en voz alta. Claro, sin entender, pero ¿qué es lo importante, maestro? ¿Qué es lo importante? Que lean,
que conozcan las grafías, que conozcan los colores, que conozcan las gráficas de los números, que Toño aprendió a sumar, a restar, y decían que no iba a poder aprender. Y es cuando a los papás los limitan. Es que me dijeron que no iba a aprender, y aquí está. Le digo, señores, que el diagnóstico no es un pronóstico. Exactamente. El que tenga autismo no le pronostica una vida diferente, una vida difícil. Le pronostica una vida diferente, pero no una vida difícil. De nosotros como papás está que esa vida no sea difícil, que sea lo más fácil para ellos. Y entonces, en lugar de decir, es que ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer mi hijo cuando yo no esté? Porque hay autistas muy profundos. ¿Qué va a hacer mi hijo cuando yo no esté? Ya no nos preguntemos eso, sino nos respondemos, ¿cómo voy a dejar a mi hijo para cuando yo no esté? ¿Cómo lo voy a dejar? No, ¿qué va a hacer de él? Pues ni siquiera sabemos qué va a hacer de nosotros cuando nos muramos. Pues ¿qué va a pasar con él? Pues yo me voy, ahí los dejo, y ojalá que tengamos, por ejemplo, tendríamos que saber qué onda con la pensión. Si tenemos seguro social, ¿qué onda con la pensión del seguro social? Que el seguro social no te dice que tu hijo con discapacidad permanente puede quedarse con una parte de la pensión. Claro. Eso no te lo dice. Y te lo puede dar el ISSSTE y el seguro. Entonces, eso no te lo dicen en el ISSSTE o en el seguro. Y lo único que tienes que hacer es una carta con tu médico familiar en donde diga, fulano de tal tiene discapacidad permanente. Teniendo esa hoja en tu expediente, aparte de seguir recibiendo en edad adulta el servicio médico, ajá, cuando falte papá o el beneficiario de seguro, una parte de esa pensión pasa a la persona con discapacidad permanente, y eso no te lo dicen, y los papás no saben. Otra cosa que no saben los papás, y eso nos pasa mucho, y ese es nuestro trabajo, dárselos a saber, que los hijos no pueden ser sujetos de testamento, no pueden ser testados. Okay. Es decir, a Toño yo no le puedo dejar mi casa porque Toño tiene discapacidad permanente y no puede él tomar decisiones sobre los bienes inmuebles que le deje yo como propiedad. Entonces, al dejarlo a él a nombre de las cosas que yo tengo, mi casa, por ejemplo, mi carro, entonces se vuelve, en lugar de un bien, se vuelve un problema. Y entonces yo tengo que tener, por ejemplo, en este caso a su hermano, y como tienen discapacidad su hermano, el gobierno, a través del notario, nombra una persona que se llama curador, que es el que le cuida las manos al testario, para que el sujeto de discapacidad tenga la parte que le corresponde de los bienes inmuebles de los que le correspondan. Es decir, que los hermanos no dejen en la inopia al otro hermano con discapacidad, que mucho sucede, ¿eh? Sí, mucho sucede. No lo dudo. Las familias los dejan en la calle. Claro. O los van y los internan, y ahí los avientan en un internado. En este caso, Marco, yo detecto que tú, en lugar de preocuparte, te has ocupado durante todos estos años de aprender, de ayudar a Toño a que sea un adulto, pues, independiente de alguna forma. Sí. ¿Cómo fue este proceso, Marco? ¿Cómo te diste la tarea de fundar el Centro Potosino de Autismo? ¿Cómo fue el proceso, mejor dicho? Junto con esta necesidad que teníamos cuando a Toño ya fue el proceso de diagnóstico, y que yo anduve no había plática o no sé
no recuerdo, o sea, la conferencia sobre autismo, que no asistiera. Yo me iba hasta, te lo juro, que hasta de pedir limosna, de pedir prestado para irme a las conferencias, ¿no? Entonces me dio esta cuestión de ir a cual plática, y ahí me fue enterando, aparte de conocer a muchas personas, me di la tarea de ver que la necesidad que teníamos en San Luis de tener un centro especializado en autismo, cosa que 25 años después no he logrado, gracias a pues que carecemos mucho de políticas públicas. Claro. Para esto, que ya estamos trabajando en eso, pero creo que entenderte con los políticos es una broncota. Entonces, por ejemplo, me dio la tarea de contactar amigos y amigas en la Ciudad de México, que es donde todo se mueve, y entonces en el 2015 la licenciada Paloma Villaseñor hace las mesas de trabajo para hacer lo que ahora es la Ley General para la Protección de Personas con Trastorno del Espectro Autista, y el presidente en ese entonces, Peña Nieto, declara la ley, decreta la ley, la pone en el diario oficial, y como mandata la Constitución que en los estados se legisle a base de esa ley, que ya sale con el manual y con todas las de la ley. Entonces, Toño me hace hacer cosas que en mi vida había pensado que yo pudiera, por ejemplo, estar en el Senado, estar en la Cámara de Diputados, estar en las mesas de trabajo de la Cámara de Diputados, en las mesas de trabajo de la Cámara del Senado, estar en las mesas de trabajo con la Secretaría de Salud, que es la Secretaría promovente. Luego ya cuando la dan de alta en México, pues yo no tenía para ir, entonces no me tocó ir a Palacio Nacional, al decreto de la ley, pero me la traje y la hice aquí a San Luis. Pero toda nace por la necesidad de tener un centro especializado para ellos. Claro. Y un lugar en donde los papás se sienten cobijados por esta cuestión, que en las escuelas, al darse cuenta que tienen trastorno del espectro autista, los corren o no los quieren. Es más, ni siquiera en los CAM había, en la famosa nube, donde ahora suben toda la información, dentro de las discapacidades, la discapacidad de autismo no existía. Entonces, ni siquiera, y te estoy hablando de hace 5 años o menos, apenas empezaron a poner autismo como discapacidad, claro, como una discapacidad que le llaman psicosocial. No sé por qué, pero pues bueno, el chiste es de que apareciera, porque si no existimos. Al no existir como discapacidad, no podemos hacer una política pública. Entonces, ¿cómo empieza? Pues te digo, empezamos pues con esa necesidad. ¿Quiénes? Los papás. Los especialistas es muy raro que se metan en esas broncas, porque no es de su interés. A ellos lo que les interesa es hacer, perdóname, y tengo muchos amigos especialistas a los que quiero mucho, pero ellos, y está bien que pensar así, a ellos lo que ven es un negocio, y nosotros lo que vemos es un interés. Por supuesto que ellos están en su derecho y se quemaron las pestañas para estudiar en el ramo, pero ellos ven interés económico y nosotros vemos un interés en nuestros propios hijos. Claro. Entonces, balancear esos intereses, fíjate que en los estudios que hay, por ejemplo, el tener un hijo sin discapacidad y tener un hijo con discapacidad significa gastar 98% más de lo que gastas en un hijo sin discapacidad. Por el medicamento, las idas a los doctores, el especialista, los estudios, te gastas 98% más entre un hijo y otro. Cuando hay recursos, pues va. Cuando hay el Seguro Social, y el Seguro Social lo elige,
caes con un doctor que sea sensible a este problema, la llevas de gane. Pero cuando llegas con un doctor, por ejemplo, nosotros en el ISSSTE, que nos dijeron, no, su hijo no tiene nada, aquí los locos son ustedes. Así nos lo dijeron literal. Aquí los locos son ustedes. Pues si nosotros no sabemos del tema y te lo dice un profesional de la salud, ¿qué haces, maestro? Pues sí, al final lo crees, ¿no? Exactamente, te la crees. Es como si vieras el medicamento, por ejemplo, yo no estoy en contra del medicamento. Hay chicos que realmente lo necesitan y necesitan, por ejemplo, el Risperdal, que es lo que mucho y el más común que recetan, Risperdal o risperidona, el Ritalin, que es el metilfenidato, y que es infinidad de medicamentos. Yo no estoy en contra de eso, estoy en contra del medicamento de por vida, porque el medicamento tiene que ir quitándose conforme vas viendo desarrollo en él. Ya cuando el medicamento ya no te hace falta, pues ya quítaselo. Pero hay aquí personas que les dan, que tienen, por ejemplo, Toño tendría 28 años y 28 años medicándose. No, porque va a llegar un punto en que le vas a joder, perdón por la palabra, ya se me fue, le vas a molar el riñón o el hígado, que son tus filtros, ¿no? Claro. Y entonces vas a tener un problema hepático, aparte del autismo. Sí, se trata de mejorar, no de... El autismo no lo quita, el autismo se aprende. Así es. Se trata de mejorar y no de empeorar las situaciones, ¿no? De salud. Exactamente. Ahorita, por ejemplo, Toño mide 1.80, pero pesa 130 kilos. Imagínate, 130 kilos de belleza potosina, con un papá que es diabético y una mamá que también es diabética, con una hermana que es diabética. Entonces, a mí ya no me importa el autismo de Toño, me importa que no desarrolle la diabetes. Claro. Sí, al final con el autismo ya se ha aprendido a vivir. Así es, y yo no me figuro a un Toño diferente al que tengo. Por supuesto que es muy difícil de niños, es muy difícil, lloras y tienes derecho a llorar, sí, papás, llórenle a su hijo, a esa, todos, y yo creo que te ha pasado a ti, tú eres papá, tú tenías perspectivas de vida para tu hijo cuando todavía no nacía. Claro. Y decías, pues yo quiero que mi hijo o mi hija va a ser una princesa, va a ser un príncipe, va a jugar fútbol, le voy a comprar una casita de muñecas, todo lo que un niño para un niño es y lo que es para una niña, ¿no? Sí. Cuando llega tu hijo con alguna discapacidad cualquiera, estamos hablando del autismo. Cuando llega el autismo y no te das cuenta porque no se refleja desde el nacimiento, hay focos rojos que se detectan, y esto es interesante que sepan. Por ejemplo, un foco rojo que deben de ver los papás cuando el bebé está en desarrollo en los primeros meses, en su primera infancia, es, por ejemplo, la ausencia de la sonrisa social. Uh-huh. ¿Qué es la sonrisa social? Es ese cariño que le das al bebé y que le das en su barbilla, ¡ay, qué bonito niño! O que oye la voz de papá, o oye la voz de mamá, o de sus cuidadores, y trata de voltear, y los oye y se sonríen. O cuando va la tía y le empieza a hacer cariñitos, ¡ay, qué bonito, qué bonito! Y se empieza a sonreír. Eso es la sonrisa social. Cuando esta no aparece, aguas, es un foco rojo. No van a decir, es que tiene autismo, no, es un simple foco rojo. Otro foco rojo, es que es bien buena gente, no llora. Le doy su pecho a las 10 de la noche, el último, y no me lo pide hasta las 6 de la mañana. Y entonces yo duermo bien tranquilo. Perdóname, pero discúlpame, ¿eso es normal? Pues no. No, ni biológica ni fisiológicamente. No es normal, porque el niño va a llorar porque está sucio de su pañal, o va a llorar porque tiene hambre. Claro. Entonces, pero las mamás, ¿a quién le enseñan cómo ser mamá o ser papá? Pues así será. Entonces ahí tienen
tienen otro foco rojo. Estos niños que te agarran de la mano, ¿te has fijado que tienen la manita abierta o cerrada? Algunos ya nacen, y a mí me sorprende que ya nacen con la manita abierta. Y antes nacían, yo me acuerdo, con el puño cerrado, y tú le metías el dedo así entre la mano y te lo aprietan y hasta se levantan. Uh-huh. Estos niños que no sujetan, ahí tienen otro foco rojo. Estos chicos que no succionan el seno materno, lo natural es que a los primeros meses que tienen hambre, sepan cómo comer. Uh-huh. Entonces la mamá los estimula a que succionen el pecho materno y les enseñan cómo hacerlo. Y entonces el niño aprende a succionar el seno. Pero estos chicos no se les da, o se les es muy difícil. Entonces tienen que empezar a tomar con mamila. Pero es importante que les den los primeros meses de seno materno o les estimulen. Por eso Kanner decía que eran hijos de las madres. Ese concepto hasta ahora está, fíjate, ese concepto de madres heladeras. Uh-huh. Madres heladeras. Luego él mismo se retracta, pero él dice que son los hijos, las personas con autismo son producto de las madres heladeras, estas madres que no estimulan a sus hijos. Con esto, por ejemplo, que no les hagan cariñitos, que no les cambien el pañal, que no le hagan caso porque no llora, que les den importancia a otra cosa más que al bebé. Claro. Que las hay, pero eso no ocasiona el autismo. El autismo viene de otra onda del desarrollo neuronal, que sería también cuestión de otra plática, y eso sí sería muy larga, profe. Me imagino. Tenemos otra pregunta, Marco. Aquí le voy a ceder el micrófono a la licenciada Rox para que te la pueda hacer. Claro que sí. Hola, Marco, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rox? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Encantada de escuchar toda tu experiencia. Oye, una pregunta. Sí. ¿Cuántos años se llevan tu hija y Toño, su hermano? Entre Sandra, mi hija la mayor, y Toño se llevan 4 años. Bueno, 4 años. Ahí viene la pregunta. Bajo tu percepción, ¿cómo viste cómo vivió y cómo vive Sandra esta situación del autismo con su hermano? Gran pregunta, y qué bueno que me la haces. Porque el tema de los hermanos es un tema de los hermanos, ¿eh? El tema ¿qué onda con los hermanos? Créeme que es un tema. Por esto te voy a decir. Cuando estábamos con Toño, pues Toño requería nuestra atención. Toño convulsionaba por espasmo del sorrioso o berrinchismo, que le llaman. Entonces, si se pegaba o simplemente empezaba a llorar por cualquier cosa que lloran los niños, y no alcanzaba a soltar el llanto, sino que quedaba privado. Entonces, privándose del aire, se desoxigenaba el cerebro, y al desoxigenarse el cerebro, venía la convulsión. Y en una ocasión, ya había pasado todas estas crisis, pasamos muchas crisis con Toño. A Sandra le rompía sus monas, las descabezaba sus Barbies, le hacía destrozos con en su cuarto, le quitaba los pósters que tenía, nos decía, ¿por qué no regalan a Toño? Éramos tan felices cuando no estaba. No, pero nosotros realmente creíamos que, no le dábamos la importancia, ¿me entiendes? No le dábamos la importancia. Creíamos que Sandra no estaba siendo sincera, sino que realmente estaba de alguna manera jugando. Y ya sabía cómo íbamos a regalar. ¡Ay, ya no lo aguanto!
no lo tomábamos en cuenta, pues creíamos que era la reacción de una niña normal de 4 años que ya no aguanta a su hermano. Pero fue una ocasión en cuanto pasa en muchas familias que estás comiendo y siempre tienes a la tele enfrente, entonces estás comiendo y que viendo la televisión y ¡cas! Se fue la luz, entonces no hubo tele. ¿Y qué crees? Nos dimos cuenta que podíamos platicar. Y mi hija ya tenía, pues, ¿qué serían? Unos 15, 16 años, tal vez un poco más. Y estando platicando, no sé cómo llegó al tema de Toño, y ella misma nos dice, bueno, papá, ¿y tú qué, dónde me veías o qué veías que yo estaba haciendo cuando a Toño le daban sus convulsiones? ¿Cómo te fijaste qué hacía yo cuando a Toño le daban sus convulsiones? Nos volteamos a ver mi mujer y yo, ¿y qué crees? No supimos qué contestarle. Claro. Porque nos olvidamos de ella. Literalmente nos olvidamos de ella. Ella también tenía sus broncas. Ella también tenía sus problemas, sus dificultades. Y no las tomábamos en cuenta. Lo hacíamos y se lo dijimos, y sabes que realmente nosotros lo hicimos sin ninguna intención, porque tu hermano nos necesitaba más en ese momento de lo que nos necesitabas tú. Pues tú te llevábamos con tu abuelita o con tu abuelito y ellos te cuidaban. ¿Cuántas veces nos fuimos al hospital así y se quedaba, mi hija se quedaba con una abuelita o con otra, o alguna tía la iba a cuidar a la casa? Pero realmente nunca nos pusimos a preguntar, oye, hija, ¿estás bien? ¿Qué onda? A tu hermano le está pasando esto. Y platicarle, porque también es justo platicarles a nuestros hijos qué es lo que está pasando. Entonces ella lo manejó a su modo, a su muy particular modo, que hasta la fecha, por ejemplo, ella es terapeuta de un muchacho con autismo, se convirtió en psicóloga, y se ha especializado un poco en el diagnóstico. Y entonces ella es la que en el Centro Potosino de Autismo hace los diagnósticos a un costo razonable, porque Claro. aquí en San Luis hacer un diagnóstico de autismo pues te sale bastante caro. Entonces cuando Jesús, ya cuando empezó, por ejemplo, a estudiar psicología, le decíamos, oye, hija, pero no lo escojas por la problemática de tu hermano, escógelo porque de verdad te gusta, de verdad quieres. Y dice, no, yo sí quiero realmente hacer esto. Entonces ella se ha encaminado a esa cuestión. Okay. Y ya está, hasta la fecha, pues creo que ya lo tiene, la que lo mejor maneja a Toño, pues es ella. La que pone los límites con Toño es ella, nosotros no. Yo, por ejemplo, a mí conmigo siempre se enoja, siempre acaba de pleito. Y entre mi esposa y mi hija son las que meten paz. Pero conmigo siempre, yo no me peleo con él es el que no le gusta estar, pues yo creo que no le gusta estar conmigo. Me tolera porque soy su papá, pero como que pues soy muy molón con él. Entonces, pues como que medio no le gusta estar conmigo. Ok. Muchas gracias, Marco, por esta respuesta tan amplia y por compartir esa parte de tu vida. Si quieres te la paso y puedes preguntarle a ella, ¿eh? No, aquí todo se cree. No, pregúntale, ella es especialista. Échale alguna pregunta. Vamos a pasar a una cuestión de mitos y realidades. No sé si... Eso te lo puede decir Sandra mejor que yo. Perfecto, si tenemos el altavoz ahí. Y Sandra, ¿cómo estás? Basta. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sandra, mucho gusto de escucharte. Te vamos a hacer algunas afirmaciones
para Ajá. ver si tú puedes decirnos si es un mito o si es una realidad sobre la situación de autismo. Ok, perfecto. Hola Sandra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, mira, algunos piensan que a las personas que tienen autismo les da igual que los rechacen porque están en su mundo y no se dan cuenta. ¿Es cierto eso? ¿No es cierto? ¿Les da igual? ¿No les da igual? Falso, falso. El que no lo sepan expresar no significa que no les importe. El que no sepan expresarse, por ejemplo, verbalmente, no significa que les duela o que no puedan expresarse. Muchas veces la gente piensa que como algunos no hablan, pues no les importa hablar con ellos o nada más los hacen a un lado porque pues no me va a entender, no me va a contestar, entonces los rechazan. No, el chiste es irle explicando a la gente que pues a pesar de que no habla o no sé cómo, o aparentemente no le interesa, eso no significa nada, también quieren ser aceptados, también quieren ser integrados a una sociedad, sobre todo los más chicos, los adolescentes, que pues están en la escuela y pues ellos también sienten cuando los compañeros los ven feo o no los quieren, son perceptivos de estas situaciones. Ok, muchas gracias. Siguiente mito. Los niños, niñas y adolescentes con autismo son muy inteligentes. ¿Es cierto, no es cierto? ¿De qué depende, sí o no? ¿Cómo ves? Puedes sí y no. No todos los casos. Todos los niños son diferentes entre sí. Sí es cierto que hay algunos chicos que son muy inteligentes. Sí es cierto. Pero hay otros que tienen un coeficiente intelectual por abajo de lo normal o hasta incluso en promedio a sus otros compañeros. Depende mucho del diagnóstico que se le da a un niño y pues de que cada uno es diferente, cada uno presenta sintomatologías diferentes. Ok, muy bien. Siguiente mito. Lo que los niños y niñas con autismo no aprenden en la primera infancia, nunca lo harán y mantendrán las mismas manías de cómo iniciaron. ¿Es cierto o no es cierto? Yo creo que es falso. O sea, yo creo que es falso. Sí es cierto que hay momentos en los que aprendes ciertas cosas. Y cuando vas creciendo, cuando te vas desarrollando, se vuelve más difícil de aprender. Eso sí es cierto. Pero eso pasa con otros niños neurotípicos. O sea, Claro. si le empiezas a enseñar tarde, no sé, las sumas, no sé, una idea. Se las quieres aprender, se supone que eso lo aprenden como en sus primeros años de primaria y se los quieres enseñar a los 10 años, le va a costar un poquito aprenderlo. Para todo hay sus etapas, pero eso no significa que no las va a poder aprender o que no va a poder hacer otras cosas que el niño quiera hacer y que a lo mejor en su momento no las desarrolló. Y se puede, nada más que pues va a ser un trabajo más difícil, pero claro que lo puede tener. Claro, con más estimulación, ¿no? Claro, sí. Constancia. Oye, otro mito. Las personas con autismo viven en otro mundo, ajenas a la realidad. ¿Es cierto o no? Falso, porque sería muy parecido a lo que me preguntaste, el mito que me preguntaste al principio de que si no desean ser que me dijiste Que si no les importaba el rechazo, ¿no? que si no se le importara el rechazo, porque si te dijera que eso es cierto, no te valdría lo que la primera que me contestaste. Ellos no viven aislados del mundo, no es que no les importe lo que les rodea, el mundo que les rodea, sino que no saben expresar lo que les importa. ¿Me entiendes? La importancia de estar en de su entorno. No es que estén ajenos a lo que está pasando en su casa o lo que está pasando en la escuela.
Claro. Ajá, o sea, no es que sean ajenos a lo que pasa, sino que nada más, pues no saben cómo focalizar, sus pensamientos. Perfecto, sí, básicamente lo que es la expresión, ¿no? De esto. Ujú. Por último, Sandra y Marco, quisiéramos que nos dieran una recomendación que le hacen a las personas que tienen casos de autismo cerca. ¿Qué les recomendarían? ¿Qué les dirían? ¿Qué consejo pueden darles? Yo cuando doy mis diagnósticos, de las primeras cosas que platico con los papás es que el diagnóstico no es una sentencia de muerte, digámoslo así, aunque suena un poco fatalista, porque muchas veces hay muchos papás que se quedan con ese diagnóstico y limitan las capacidades de sus chicos, y solamente porque tiene autismo, no los dejan ir al parque pues porque tiene autismo, no los llevan al cine porque tiene autismo, no los llevan a un restaurante porque tiene autismo, y pues qué va a pasar y que lo van a ver feo, y no, o sea, no se acaba la vida, la vida del niño no se acaba ahí. El diagnóstico es un punto de partida, para saber dónde están y qué es lo que sigue por trabajar. Yo ya les di mis sugerencias a los papás, ya trabajé con el niño y les doy puntos de partida para que mire, aquí este es un punto donde puede trabajar con el niño, la socialización, pero va un poco atrasada en esta área, pero ahí vamos a irle trabajando. En esta área está muy bien, pero vamos a trabajar acá. Otra cosa, que continúen, no los limiten en cuestión de socialización. Siempre les digo, es que llévenlos al parque, llévenlos a una clase de natación, algo que le guste mucho al niño. Si le gusta ir no sé, a la plaza comercial, llévenlo a la plaza comercial, que él aprenda a socializar con otras personas, con otros niños. Y el tercer punto, cuando hago mis diagnósticos también me gusta mucho hablar sobre los hermanos, como lo que estaban hablando hace rato. Claro. ¿Dónde está la posición de los hermanos en todo esto? Y que les explique a los niños qué es el autismo. Un tema de lo que estaban hablando ahorita es que a mí yo no recuerdo que me hayan explicado qué es lo que tenía mi hermano. Claro. Yo lo fui investigando conforme mis papás iban a congresos y traían la información, yo la leía, pero nunca me dijeron qué es el autismo, ni cómo se presenta, ni si es lo que tenía Toño. Yo lo fui deduciendo. Claro. En este caso, estar comunicados, ¿no? Ajá, yo no me gustaría que hubiera más hermanos que no les explicaran. No los culpo que no me hayan explicado, todo eso ya pasó, pero sí me gustaría que los papás tuvieran la información para explicarle a sus otros hijos. Me ha pasado que también les digo, pues tráiganme a los niños y yo les explico y lo vamos trabajando. Pues esos serían los 3 puntos. Muchas gracias, Sandra. Como hermana y como terapeuta. Déjame te paso a Marco. Claro. Gracias, Sandra. Mira. muy potosino. Mira. Mira, yo les digo mucho a los papás, el consejo es para los papás. Pónganse una coraza. Que les importe un bledo lo que diga la sociedad, lo que diga la familia. Si no están dispuestos a ayudarnos en el crecimiento de nuestros hijos, no nos estorben. Darse cuenta que los hermanos no tienen, mi hermano, por ejemplo, no tiene por qué querer a mi hijo, entonces no me tiene por qué ayudar con él. Pero darte cuenta de eso te cuesta trabajo. Pero es que es su tío, sí, pero muchas veces ni los abuelos están dispuestos. Ay, no, a mí ni me lo traigas. Yo no lo aguanto, no, quítamelo de aquí, yo no, ni me lo traigas. No los culpen. No tienen por qué quererlos. Aquí los únicos responsables somos los papás. Y ponernos una coraza para que no nos duela. Con el dolor es inevitable, son nuestros hijos, pero el sufrimiento es el que nos lleva
a no poder superar la barrera del duelo. La barrera del duelo que se cumple con ese hijo que esperabas y que no llegó y que se te convirtió en autista, porque el autismo se presenta al año 3 meses. Ya cuando te platicaba de los focos rojos, claro. Ya cuando lo pueden hacer un diagnóstico serio y conciso, es al año 3 meses. Y todavía está muy verde todavía. Un diagnóstico claro de autismo lo ves hasta los 3 años. Pero si lo ves antes, puedes empezar a trabajar, ¿qué? Pues la estimulación. Claro. Pero que los papás se pongan una coraza. 2, que los papás aprendan de autismo en general, para que luego lo posicionen en el autismo de su hijo. Ya supe qué es el autismo, toda esta teada de Wynn, y luego ya qué es lo sensorial, y cuál es la dificultad que presenta mi hijo en estas áreas, cuáles son, si es de colario, pues trabajar la ecolalia, si tiene déficit de atención, pues trabajar primero el déficit de atención. Por supuesto que si presenta las convulsiones, lo que primero tenemos que trabajar pues son el tipo de convulsiones que presenta y el medicamento para una cosa y para otra. El autismo no lo quita ningún medicamento. El autismo no se cura. Con el autismo se va a morir y nace. Con el autismo se aprende. Pero ¿cómo vamos a aprender de algo que no conocemos? Entonces, hay que conocer de autismo, particularizarlo en nuestros hijos, para poder trabajar junto con su terapeuta y con los maestros de la mano, para trabajar y echarlo para adelante lo más pronto. 2, segunda cosa para mí muy importante, es que no lo quieren en las escuelas, por lo que primero dicen los maestros, es que yo no estoy preparado para recibir una persona con autismo. A ver, díselo al inspector. Dile, licenciado, no, es que yo no estoy preparado para trabajar con un niño así. ¿Qué pasa con tu trabajo? Sí, pues hay dificultades, ¿no? Ahí. Sí, el maestro está preparado para eso y para más, está preparado para todo. Lo que necesitamos es sensibilización por parte de los maestros, que tengan el entusiasmo de trabajar con estos chicos, que tengan la disposición de trabajar con estos chicos. Lo vemos muy poco en escuelas públicas porque no hay estos maestros de transición que les llaman maestras sombra. Yo le llamaría maestras de transición, porque va a llegar un momento en que ya no la necesiten. Ya tienen que caminar ellos solos. En las escuelas de gobierno no las permiten, solo los permiten en las escuelas en las particulares. Pues hay que hacer una política pública para que nos echen la mano, para que si mi hijo puede estar en una escuela, esta sea lo más regular posible. Ya entonces entrarán, por ejemplo, los CAM, trabajar en el centro USAER y trabajar a cada quien en su ámbito, dentro de su ámbito. Pero lo que primero necesitamos de parte de las escuelas y de los maestros es una oportunidad para estos chicos, sea el grado de autismo que sea, porque ahora se habla mucho de grados. Tiene autismo grado 1, tiene autismo grado 2, tiene autismo grado 3. Eso ya ni existe y se sigue hablando de eso. Se llama del tipo de ayuda. Ahora dice, requiere mucha ayuda, requiere poca ayuda o no requiere ayuda. Y entonces lo humanizas el diagnóstico. El diagnóstico, te vuelvo a repetir, no es un pronóstico. Y tercera y última recomendación para los papás, tengan paciencia. Cuando se les acabe la paciencia, agarren más. Y cuando ya se les acabe la segunda dosis de paciencia, vuélvanse a amar de paciencia. Porque este es un trabajo continuo, diario, muy agotador, pero en la vida el premio es muy enriquecedor. Yo ahorita les puedo decir que yo no me imagino a un Toño diferente con el que estoy viviendo todos los días de mi vida. Claro. Amen a sus hijos, no se queden con el autismo de sus hijos.
El autismo nada más es una característica, es una forma de ser, como dice la canción, una forma de ser. Es una forma de ser nada más. Es un CPU diferente. Pero en esencia, el corazón de los chicos es igual a cualquier chico. Muchas gracias, Marco. Te agradecemos muchísimo el que nos hayas recibido la llamada. Fue muy refrescante escucharte, muy motivante también. La forma en la que hablas de tu experiencia. Le agradecemos también a Sandy. Muchas gracias, Sandy, por contestarnos la parte de los mitos. Fue muy bueno escucharte también. Y pues si quieren despedirse ya del público, este es el momento, Marco. Les agradezco mucho a mis amigos de Toluca, por ahí tengo excelentes amigos, a José Luis, a Nadia Luz, a Cintia, a muchos amigos que tengo en Toluca y que me encantaría verlos. Bueno, ya tendré la oportunidad, pero hay muy buenos especialistas en Toluca. Recurran a ellos, recurran a los CAM. En Toluca hay muy buenos CAM que trabajan muy bien con el trastorno del espectro autista, y hay muchos centros terapéuticos que también trabajan excelente con el autismo actual, no con el autismo de Leo Kanner. Les agradezco mucho, sobre todo saludos a los papás que vivan con esta condición. Ánimo. Yo sé que nos cuesta mucho trabajo dejar de llorar a esa perspectiva de vida que queríamos tener y no tenemos, y entonces vemos a nuestro hijo que se golpea, que se muerde, que nos desespera porque grita, porque llora sin cesar, porque se ríe también de la nada, pero esa es su característica, y no porque sea su característica la tratemos de entender o se la tratemos de quitar porque no la entendemos. Ánimo, papás, maestros, denos una oportunidad de que trabajen con ellos. Créanme que va a ser enriquecedor para ustedes, sobre todo para sus compañeros de salón. También va a ser muy trabajar la inclusión, desde la inclusión, ya para que esta palabrita ya deje de ser inclusión y vivir simplemente en sana convivencia, que es a lo que tenemos que tratar de llegar. Ya no se habla de inclusión, sino de una convivencia. Les agradezco mucho que se hayan tomado la molestia de hablar hasta acá, a mi rancho. Los invito a visitarnos acá cuando tengan la oportunidad. Es muy bonito, es muy colonial y sobre todo es muy tranquilo. No se crean de todo lo que dicen, que hay muchos muertos y que no. Eso lo hay aquí, como lo hay en Toluca, como lo hay en todas partes de la República, ¿no? Pero aquí pueden caminar todavía por sus calles. Muchas gracias, Marco. Muchísimas gracias. Saludos a la licenciada. Sí, gracias, Marco. Gracias, Sandra. La verdad nos dejan un mensaje muy reflexivo. Como profesional de la salud, como familiar, como papá, mamá, hermano. Muchas gracias. Este mensaje reflexivo es invaluable. Muchas gracias. Nos deja sensibles, Marco. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Pues Marco, muchísimas gracias por tomar la llamada, que estén muy bien. Un abrazo. Muchos saludos, un abrazo. Un abrazo para ti también, hasta luego. Pues amigos, nos quedamos con muchas cosas el día de hoy. Yo me quedo con una frase muy específica que Marco Antonio nos dijo, y es: el diagnóstico no es un pronóstico. Exacto. Muchas gracias por ser, por estar, y besos. Amigos, nos escuchamos la próxima semana. Espero que el programa de hoy haya sido tan refrescante para ustedes como para mí, tan reflexivo, como decía Rox, para ustedes como para nosotros. Y pues gracias por ser, gracias por estar, y nos escuchamos la próxima.